Buenas, profesora y compañeros, mi nombre es Catherine Leal y junto a mi compañera Angélica Badilla les vamos a hablar acerca del diagnóstico del HIV y del HBIV. Sin embargo, les vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es el padecimiento. Bueno, para empezar, el HIV es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus lo que hace es atacar el sistema inmune y por lo tanto debilita las defensas contra muchas otras infecciones. Este virus daña el sistema inmune al destruir las células CD4 que forman parte de ese sistema. Recordemos que las CD4 forman parte de la respuesta celular de la inmunidad adaptativa y por lo tanto los linfocitos T cooperadores o los CD4 lo que hacen es activar otras células para ayudar al sistema inmune. Entonces, los linfocitos T cooperadores o los CD4 se unen a citoquinas, esas citoquinas liberan otras células que lo que hacen es ayudar al sistema inmune a combatir infecciones causadas por virus, bacterias, entre otros. Entonces, cuando el HIV daña el sistema inmune, lo que hay es una pérdida de la CD4, lo que dificulta al organismo combatir las infecciones y por lo tanto una persona infectada va cayendo en una situación de inmunodeficiencia y entonces impide que haya un funcionamiento normal de la inmunidad de esa persona. Cuando la persona tiene HIV y no recibe tratamiento, ese virus va progresando y puede pasar por 3 fases. La fase 1, que es la infección aguda por el HIV, es donde las personas tienen gran cantidad de virus en la sangre y son muy contagiosas. En la fase 2 es la infección crónica por el HIV, en el que las personas pueden ser asintomáticas, pero sí transmiten el HIV. Aquí, si las personas tienen tratamiento, pueden no pasar a la fase 3, pero si están sin tratamiento, pueden tener una progresión tanto lenta como rápida y aumenta la cantidad de HIV en la sangre, es decir, aumenta la carga viral y la persona podría pasar a la fase 3. La fase 3 es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el más conocido como SIDA. Esta es la fase más avanzada y más grave de la infección. Aquí las personas tienen el sistema inmune muy dañado, tienen una carga viral muy elevada y transmiten fácilmente el HIV a otras personas y por lo tanto las personas tienen el riesgo de contraer cada vez una infección más grande de infecciones oportunistas o de enfermedades más graves. El SIDA es una condición causada por el HIV, es decir, para tener SIDA hay que tener HIV y hasta la última fase, que es la fase 3. Y aquí la enfermedad provoca que las células CD4 disminuyan un montón hasta correr el riesgo de morir. Entonces, en la fase 3, por tener el sistema inmune tan dañado, las personas tienen la posibilidad de sobrevivir poco tiempo. Y aquí hay una imagen donde representa lo que, las fases que les acabo de decir conforme va aumentando la carga viral. Bueno, con respecto a los síntomas, estos son algunos de los síntomas del HIV, sin embargo los síntomas varían según la fase en la que se encuentra la persona. Muchas personas lo confunden con síntomas de influenza, pero muchos infectados ignoran que son portadores hasta fases más avanzadas. Cuando ya llegan a fases más avanzadas hay un debilitamiento más fuerte del sistema inmune, entonces las personas pueden presentar signos o síntomas más severos. Y con respecto a la transmisión, se puede dar por relaciones sexuales, por placenta, por agujas infectadas o incluso por transfusión de sangre. Para el diagnóstico hay 3 tipos de pruebas que son pruebas de anticuerpos, pruebas de antígenos y anticuerpos y pruebas de ácido nucleico que en este caso determina el material genético como lo es el ARN en este caso de este virus. Por lo general las pruebas de HIV se hacen con muestras de sangre o en algunos casos, en algunos países se hace con secreción bucal o incluso con muestras de orina. Los métodos directos detectan el propio virus o alguno de sus componentes como lo son las proteínas y los ácidos nucleicos como ya dije, mientras que en los indirectos reconocen los anticuerpos específicos producidos por el sistema inmune como respuesta a la infección vírica. Para las pruebas de anticuerpos, buscan los anticuerpos contra el HIV en la sangre o en el líquido bucal. La mayoría de estas pruebas se hacen con pruebas rápidas
y hay una única autoprueba del HIV aprobada, que es en Estados Unidos. Para las pruebas de antígenos y anticuerpos, buscan tanto los antígenos del HIV como los anticuerpos contra el virus. Este análisis se hace en laboratorio y se hace con muestras de sangre. Para las pruebas de ácido nucleico, buscan el mismo virus en la sangre. Esta prueba puede indicar si la persona tiene el HIV o la cantidad de virus presente en la sangre, que en este caso sería la cantidad de carga viral del HIV. Ninguna prueba puede detectar el HIV inmediatamente después de la infección. Eso se debe al periodo de ventana, que el periodo de ventana es el tiempo entre el momento de la exposición al HIV y el momento en que la prueba pueda detectar el virus en el cuerpo. Entonces, este periodo de ventana también depende de la prueba que se haga a la persona. La detección por estos métodos, tanto directos como indirectos, del HIV ha permitido no solo reconocer a las personas infectadas y establecer medidas preventivas, sino que también ha ayudado al seguimiento de los pacientes para reconocer el pronóstico de la enfermedad y darles una eficacia al tratamiento utilizado. Cuando estas pruebas dan positivas, hay pruebas confirmatorias, como lo es el Western blot, la inmunofluorescencia indirecta, la PCR. Bueno, en este caso, la más utilizada, como la más correcta, la más precisa que hay en este momento es la Western blot, y estas pruebas se utilizan para detectar proteínas específicas. A continuación les voy a hablar sobre el virus de la hepatitis B. Pertenece a la familia Hepatnaviridae, formado por una molécula de ADN. El virus de hepatitis B se reproduce en el hígado, causando inflamación y posiblemente cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Al principio de la infección, una persona puede desarrollar una infección aguda que puede variar en severidad desde una enfermedad muy leve con pocos o ningún síntoma a una condición grave que requiere hospitalización. La hepatitis B aguda se refiere a los primeros 6 meses después de que la persona se ha expuesto al virus de la hepatitis B. Las personas con hepatitis B, un 90% de esta población son capaces de combatir la infección y eliminar el virus, pero el 10% de las personas con este virus pasa a fase crónica. El virus permanece en su sangre infectando las células hepáticas, dañándolas con el tiempo y causando enfermedades como cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Los bebés y niños pequeños corren un mayor riesgo de infección crónicas, complicaciones y muertes. En nuestro cuerpo hay una respuesta inmunitaria ante el virus de la hepatitis B. Una vez el virus entra en el cuerpo humano, se une a un receptor de la superficie de los hepatocitos y entra a través de endocitosis. Una vez dentro del virus se multiplica y produce nuevos viriones. La replicación del virus no es en sí tóxica para la célula, lo que explica que haya individuos asintomáticos. El daño hepático que se produce es por la destrucción de las células infectadas por parte de nuestro sistema inmune. Las células del sistema inmune, como los linfocitos T citotóxicos o células natural killer, se encargan de destruir los hepatocitos, que son células del hígado, infectados y generan otras citoquinas, las cuales tienen un papel inmunosupresor en la replicación del virus. Signos y síntomas de una persona que presenta el virus de hepatitis B: fatiga, debilidad, dolor de estómago, fiebre, náuseas, vómitos, dolores en las articulaciones, aumento en el tamaño de hígado, que es lo que se conoce como hepatomegalia, y con dolor a la palpación. Ictericia, que van a presentar un color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos y una orina oscura. El humano es el único hospedador de este virus y la vía de transmisión va a ser por secreciones y fluidos corporales infectados, por ejemplo, contacto sexual,
compartir agujas o por pinchazos accidentales de agujas y también de madre a hijo y por transfusiones de personas infectadas con este virus. Diagnóstico del laboratorio del virus de hepatitis B. Se determina mediante marcadores serológicos. Está el marcador antígeno de superficie, que me va a indicar una infección por hepatitis. Entonces, si está positivo este marcador, tiene la presencia del virus en su organismo. Hay otro marcador que es el anticuerpo contra antígeno de superficie, que si está positivo, este marcador me va a indicar que ha creado una respuesta inmunológica contra este antígeno. Se presenta únicamente en dos ocasiones, cuando el paciente está curado o cuando el paciente ha sido vacunado. Si una persona tiene el antígeno de superficie positivo, hay que determinar si es agudo o crónico y lo podemos diferenciar con el marcador anticuerpo contra corpo. Y hay dos tipos de anticuerpo, que es el agudo, el IgM, y el crónico, el IgG. Entonces, si tenemos presencia de un anticuerpo IgM contra el antígeno core, me va a indicar que el virus está en fase aguda. O si tenemos presencia de un anticuerpo tipo IgG contra el antígeno core, me va a indicar que está en fase crónica. Otro antígeno importante es el antígeno E, que nos va a indicar replicación. También se puede detectar la carga viral y esta se hace cuantificando el ADN del virus. También el aumento de los niveles en sangre de las transaminasas, que son enzimas que son liberadas a la sangre por la muerte celular producida por la inflamación del hígado. Gracias.